que está en el cerebro medio, y el hipotálamo tiene la función reguladora del cuerpo, es decir, es como la central eléctrica del cuerpo, de donde salen muchos mensajeros y muchas sustancias para regular las funciones endocrinas en general y las funciones biológicas como tal. El hipotálamo segrega 8 diferentes neurohormonas, así se llaman, y en la eminencia media se encargan de controlar la secreción de varias hormonas de la hipófisis anterior. Si vemos en la figura, el hipotálamo está allí, un poquito arriba de la hipófisis, una área del cerebro muy pequeñita es el hipotálamo, pero está conectado por una red de venas y arterias muy importantes que se llama sistema portal a la hipófisis. Bien, las hormonas hipotalámicas son la mayor parte, hemos dicho, hormonas polipeptídicas o de péptidos muy pequeñitos. A las hormonas hipotalámicas se les agrega la palabra ERE, que significa liberadora, liberadora. Entonces, todas las hormonas o casi todas las hormonas hipotalámicas son hormonas liberadoras que van a actuar sobre las hormonas hipofisiarias y llevan siempre la palabra o la letra ERE. Entonces, ha habido una denominación actual que a estas hormonas no deben llamarse hormonas como tal, sino factores liberadores hipotalámicos y hacer su referencia a RF. Pero seguimos nosotros con el nombre de hormonas hipotalámicas para no hacer más confusión. Exceptuando a la dopamina, que actúa como inhibidor de la prolactina, tenemos a todos los otros que son liberadores, es decir, que van a actuar sobre hipófisis y van a producir la liberación de hormonas hipofisiarias. Tenemos el factor liberador de la tirotropina, que se llama TRH, el factor de la corticotropina, que se llama CRH, de la somatotropina, que se llama GnRH, estimulantes del folículo y hormonas luteinizantes muy relacionadas con la GnRH y también hormonas liberadoras de ellos. Las hormonas hipotalámicas hemos dicho que se dividen en hormonas que van a ser activas y van a ser algunas negativas. La negativa, la única es la dopamina que se encuentra en la parte hipotalámica. Tenemos neurohormonas restantes y hay que recordar que la hipófisis va a producir la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina contrae el músculo liso, sirve para expulsar el feto y activa la secreción láctica, y la vasopresina para retención. Se originan casi todas las hormonas hipotalámicas como prohormonas en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, y se concentran en la neurohipófisis, donde se activan antes de salir a la circulación. Antes de la liberación de las hormonas hipofisiarias, algunos de estos factores controlan el crecimiento celular hipofisiario, la diferenciación, proliferación y síntesis hormonal. Significa esto que algunas células hipotalámicas podrían hacer que células hipofisiarias crezcan, y esas células hipofisiarias que crezcan, que se multipliquen, pueden dar lugar a tumores hipofisiarios de diferentes tipos de células de la hipófisis. Esos tumores de la hipófisis se llaman adenomas hipofisiarios, que han sido estimulados por las hormonas hipotalámicas para que empiecen a proliferar y generen una cantidad enorme de hormona que habitualmente no era necesario. Hay algunas peculiaridades importantes. Estas hormonas hipotalámicas pueden actuar como neurotransmisores o neuromoduladores. Tienen un control dual y ejercen en sí mismo un control de retroalimentación negativa. Es decir, todo lo que manda a hipófisis rebota en ellos como negativo, si acaso la hipofisiaria ya ha cumplido su rol. Pero vuelvo a decir, actúan como factores que pueden controlar el crecimiento de células hipofisiarias y darlos lugar a tumores llamados adenomas. El sistema de comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis es muy complejo, y algunos lo han llamado sistema venoso portal hipofisiario, y si ven en la figura tiene muchas arterias y muchas venas que recorren y van hasta la hipófisis y luego vuelven otra vuelta hacia el hipotálamo. Entonces, este circuito es importante para regular la secreción de las hormonas hipofisiarias.
Las hormonas del hipotálamo son llevadas por el sistema portal hipofisiario venoso a la hipófisis anterior. Ellas actúan estimulando e inhibiendo la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior. Todo un sistema de venas, entonces, que se llama sistema venoso portal hipofisiario, es importante porque a veces puede haber un colapso, una obstrucción, una lesión, un aneurisma en este sistema portal y toda la parte de secreción hormonal verse afectada. Tenemos varias hormonas liberadoras. Una de ellas, habíamos dicho, la hormona liberadora de tirotrofina. Esta hormona es extraordinariamente pequeña, obviamente que viene de una prehormona que es más grande, sufre excisiones, sufre parte de salida de su estructura y es un tripéptido. La hormona tirotrofina, TRH, es un tripéptido y regula la secreción de la tirotropina, la TSH. Generalmente, como ocurre esto, es así, se forma como una pre-pro-hormona TDH en las células, luego se elimina como la TDH activa después de haber pasado por el aparato Golgi, que la modula, la convierte en una glucoproteína y hace que se libere ese compuesto. Ese compuesto al final es tan pequeñito que es un tripéptido formado solamente por 3 aminoácidos y no tiene ninguna anexión previa a la que había tenido anteriormente. Las hormonas hipofisiarias, hemos dicho, tenemos la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. En la hipófisis anterior, aquí está el sistema portal, están los núcleos supraópticos, los núcleos paraventriculares hipotalámicos, y todos esos se conectan hacia el sistema, por el sistema portal a la hipófisis anterior y a la hipófisis posterior. Y aquí tenemos varias cosas que son importantes. Dos tipos de células grandes que están en la hipófisis. Unas son células basófilas y otras acidófilas. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque cuando hay un sobreestímulo hipotalámico, estas células tienden a crecer y formar tumores. Y hay tumores entonces acidófilos y tumores basófilos. Estos tumores se llaman adenomas hipofisiarios y empiezan a secretar hormonas que son dependientes de ellos. Las acidófilas tienen varias hormonas y las basófilas tienen otras varias hormonas en las que si este se vuelve un tumor, un adenoma de tipo basófilo, va a producir esa cantidad de hormonas relacionadas con esta. O si no, esta de acá, si es acidófila, va a producir las otras hormonas y se van a generar trastornos en el paciente por el exceso de secreción de esas hormonas y puede haber gigantismo, hiperprolactinemia y algunas alteraciones hormonales sexuales y una gran cantidad de alteraciones de la corteza eh, suprarrenal. Fíjense aquí, por ejemplo, qué ocurre. Si acaso son las células basófilas las que están produciendo las hormonas, estas se relacionan con la ACTH. La hormona adrenocorticotropina estimula la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal produce la secreción de la hormona cortisol y hace una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo, pero vista desde acá, desde la hipófisis al hipotálamo. Obviamente, si la glándula de secreción ha producido mucho cortisol, esta glándula tiene una retroalimentación hacia hipófisis primero y después hipotálamo. Si las células basófilas producen TSH, hormona tiroidea, estimulante de la tiroides produce una gran cantidad de secreción de hormona T3 y T4 y la persona experimenta un hipertiroidismo. Si se produce la FSH, que es basófila, se van a dar lugar a la espermatogénesis y a la secreción de andrógenos. Y también en ovario al desarrollo folicular y secreción de estrógenos. Y la LH también, que es basófila, va a dar lugar a la ovulación y secreción de progesterona. Entonces, fíjense, estas hormonas ACTH, TSH, FSH y LSH son dependientes de células basófilas que en su momento, si se convierten en tumor, aumentan la secreción de ellas. Si tenemos la ACTH y el cortisol está muy aumentado, nos da un síndrome de Cushing. Si tenemos la TSH muy aumentada, nos da hipertiroidismo y aquí nos da alteraciones en la espermatogénesis, en la secreción de andrógenos, un hiperandrogenismo, el desarrollo folicular, mucha cantidad de folículos, inclusive puede tener relación con el síndrome de ovario poliquístico, y la LH, la secreción de progesterona. Si son las células acidófilas de la hipófisis anterior, vamos a tener en primer lugar a una de ellas que va a producir la prolactina. Y el paciente puede experimentar, digo el paciente hombre o mujer, un crecimiento
de las mamas o de los senos y una secreción láctea por exceso de prolactina. Ese es un adenoma tumoral de tipo acidófilo que está produciendo prolactina. También tenemos la hormona del crecimiento que va a afectar al tejido adiposo, va a afectar las hormonas de crecimiento a través de las somatomedinas a los músculos, produciendo un estado de hiperglicemia constante, a los huesos que va a aumentar el crecimiento y ahí tenemos el gigantismo severo. Bien, esas son las hormonas entonces de origen acidófilo, de células acidófilas, la prolactina, la hormona de crecimiento, la somatomedina. La que más se produce en nuestro medio es la hormona de crecimiento. Hay adenomas o tumores acidófilos que producen hormona de crecimiento y la persona experimenta un gigantismo o una acromegalia. En la hipófisis posterior no se dan muchas alteraciones, pero hay que recordar que la hipófisis posterior produce la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, que tiene una relación muy directa con la homeostasis del agua, la absorción del agua y su acción sobre el riñón, y tenemos la oxitocina que produce contracción del útero y contracción mioepitelial también en la glándula mamaria. Estos muy rara vez dan tumores, no se encuentran aquí células acidófilas ni tampoco basófilas, por lo tanto son tumores muy raros de células exclusivamente neurohipofisiarias. Las hormonas de la hipófisis, ya hemos dicho que existe un sistema de eje que regula a todas las hormonas y el eje se llama eje hipotalámico hipofisiario glándula y de la glándula al órgano blanco. Las hormonas hipofisiarias forman familias. Tenemos diferentes familias de hormonas hipofisiarias de la hipófisis anterior. La hormona de crecimiento es la prolactina, la somatomamotropina, que también es producido por la placenta. La hormona del crecimiento es una hormona de crecimiento que va a actuar con la IGF-1. La IGF-1 es el factor similar a la insulina. Este IGF-1 se produce en el hígado. Sin el IGF-1 no funciona la hormona de crecimiento. Por lo tanto, es imprescindible que se forme IGF-1 en la sangre para que la hormona de crecimiento actúe. Obviamente, este después se circula hacia el cerebro, hacia los músculos, a los huesos, etcétera, etcétera. La hormona de crecimiento se sintetiza en células acidófilas llamadas somatotropas de la hipófisis anterior. La hormona de crecimiento es un polipéptido de 191 aminoácidos con 22 kilodaltons de peso molecular. Forma un eje de estimulación hacia hígado para que se libere el factor IGF y las somatomedinas. La hormona de crecimiento es de una superfamilia que involucra citoquinas, hematopoietina y está relacionado con las tirosinas sinasas y con el JAK2. Por lo tanto, es una hormona que va a actuar sobre receptores de tipo 3 relacionados con la liberación de cascada de sinasas y una serie de factores de transcripción. Tiene un solo dominio transmembrana, porque si es del tipo 3 es la que se va a dimerizar y va a activar cascadas de tirosinas sinasas. El efecto sobre sus células blancas son los siguientes. Hace que se transporte glucosa, pero no su captación muscular. Hace que los adipocitos se diferencien, aumenta la actividad de la citocromo P450 en células hepáticas, y hay que recordar que la P450 es una de las enzimas más importantes del metabolismo de los xenobióticos. Aumenta el transporte y captación de aminoácidos en las células musculares y da lugar a mayor síntesis de proteína. Esta hormona de crecimiento es producida particularmente a partir de la pubertad hasta que la persona llega a los 18 o 19 años y ha desarrollado todo su crecimiento por influjo de la hormona que ha actuado sobre los huesos, músculos, cerebro, etc. Y no se olviden que es una superfamilia relacionada con la tirosina sinasa. Los efectos anabólicos que estimula la hormona de crecimiento es de la captación de aminoácidos, la síntesis de proteína en el músculo, la liberación o lipólisis del tejido adiposo para generar más energía en el músculo. Inhibe la captación de glucosa por el músculo. Hay que recordar que el músculo obtiene su glucosa gracias a los GLUT4 y los GLUT4 son estimulados o producidos por la insulina.
La secreción de la hormona de crecimiento ocurre en distintos impulsos. No está secretándose todo el tiempo, sino en forma esporádica. Y el momento que más se secreta hormona de crecimiento es en la noche. Por lo tanto, los niños que están en crecimiento, los niños deben tener unas 8 o 9 horas de sueño, porque ese es el momento en que la hormona de crecimiento va liberándose y va a actuar posteriormente en el día. Niños que no duermen son niños que no van a crecer mucho, por lo tanto, hay que obligar a los niños desde los 5 años hasta los 11, 12 años que duerman 9 horas, entre 8 y 9 horas en la noche, para que su hormona de crecimiento se asemeje a los de los normales y pueda crecer lo que corresponde. El factor de insulina like, IGF-1, está disminuido en personas que tienen déficit en crecimiento. Esta es pregunta de examen porque hemos dicho que la hormona de crecimiento actúa a través del factor IGF-1, que es factor de insulina like. Entonces, si falta y está disminuido, las personas tienen enanismo o una falla en su crecimiento. El exceso ya también de la GH en niños y adolescentes da lugar a que haya un gigantismo y en adultos acromegalia. El déficit de GH en enanos responde solo a hormona de crecimiento humana, no de animales. Muchas veces se han hecho experimentos utilizando hormona de crecimiento de cerdos, de caballos, etcétera, pero no da muy buen resultado porque el cuerpo crea muy rápidamente anticuerpos. Hoy, con la ingeniería genética tan adelantada, se produce hormona de crecimiento en laboratorios y se inyecta al paciente una vez al mes hormona de crecimiento durante el lapso que fuera necesario para que el paciente adquiera una estatura más o menos normal. En las personas bolivianas la estatura no es muy alta y se considera que una estatura normal para una mujer es 1,60 y para los varones 1,75. Pero bueno, eso dependerá de muchas cosas más. La prolactina es una hormona polipeptídica de cadena única con 198 a 200 aminoácidos y tiene 23 kilodaltons de peso molecular. Se secreta en las células acidófilas, lactótropas y en el embarazo. En el embarazo, la prolactina puede producirse inclusive en la placenta. Su estructura y receptor se asemejan a la hormona de crecimiento y sus señales son idénticas. Es la hormona adenohipoficiaria que estimula la secreción láctea y mantiene el cuerpo lúteo. La prolactina se presenta en 3 formas moleculares. Una pequeña que se llama una macro, una big, una grande y otra muy grande. La función principal de la prolactina en la mujer es estimular y mantener la lactancia puerperal. ¿Cuánto tiempo debe dar de lactar una mujer? Es muy discutible. Algunos autores indican que no debería ser más de 1 año, otros que no debería ser más de 2 años, y todos están de acuerdo que no debe ser más de 3 años la lactancia que dé una mujer, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento en que si hay secreción de mucha leche, tienen que utilizarse medicamentos para inhibir a la prolactina, y uno de los fármacos que más se utiliza es la cabergolina y otra la bromocriptina para eliminar la secreción de prolactina. El exceso de prolactina en los varones ocurre habitualmente por tumores hipofisiarios y puede afectar la función adrenal, el equilibrio electrolítico y dar lugar a ginecomastia. Son los varones que tienen desarrollado las glándulas mamarias, hay una alteración electrolítica, hay alteraciones adrenales, hay impotencia sexual y en las mujeres va a producir amenorrea y galactorrea, falta de menstruación y salida de leche constante. Esos son por tumores hipofisiarios que van a producir la prolactina. La dopamina, que está también en ese sitio, la dopamina en el hipotálamo regula la secreción de la prolactina. Y la dopamina inhibe la síntesis y secreción de la prolactina a través de receptores D2. También es inhibida la prolactina por el GABA, la somatostatina, estrógenos, tiramina, endotelina, etcétera, corticoides, y es estimulada por el estrés y los estrógenos. Aquí vemos en la figura el estrés muy fuerte hace que el hipotálamo segregue a través de sus neuronas dopaminérgicas la dopamina. La dopamina va directamente hacia la hipófisis y hace que la prolactina no se libere más, la hormona prolactina, y la persona va a tener esterilidad, de hecho, y va a tener algunas deficiencias. La somatomamotropina
Es una hormona polipeptídica de aproximadamente 25 kilodaltons, producidas por el sincito trofoblasto de la placenta, también conocida como somatomamotropina coriónica. No tiene una función definida, pero se parece y es de la familia de la hormona de crecimiento y de la prolactina. Tiene actividad sobre el crecimiento, lactancia, la producción esteroidea, luteínica, tanto de la hormona de crecimiento como de la prolactina. En la mujer, la secreción del lactógeno placentario, que la somatomamotropina, comienza poco después de la implantación y aumenta 1 gramo o más por día del embarazo avanzado. El lactógeno placentario es también un antagonista de la insulina y eleva la glicemia. Esta es pregunta de examen. La somatomamotropina producida por la placenta puede dar lugar a diabetes del embarazo porque es antagonista de la insulina y eleva la glicemia. Otro compuesto es la proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina es un gen que va a dar lugar a es un gen que va a dar una proteína muy grande que se llama la proopiomelanocortina, y esta proopiomelanocortina es una molécula precursora de varias proteínas. Toditas son derivadas de la proteína grande proopiomelanocortina. La proopio significa que va a producir endorfinas. Las beta-endorfinas son un segmento pequeño de la propia melanocortina. La M es de la melanina. Tenemos gamma-melanina, alfa-melanina, estimulantes de los melanocitos. Y la C es el ACTH, la hormona adrenocorticotrópica. Si hay una pregunta en el examen, ¿la hormona adrenocorticotrópica depende del colesterol o es originado como un compuesto polipeptídico? Es derivado de la propimelanocortina, que es un polipéptido muy grande. Por lo tanto, la ACTH es un polipéptido. No depende del colesterol. Y también de esta propia melanocortina se separa la beta-lipotropina, la gamma-lipotropina y otras hormonas más o segmentos proteicos que van a servir para actuar como hormonas. La opreoperanocortina se produce centralmente, se activa en el feto y en la mujer embarazada, da lugar a 3 péptidos importantes que hemos dicho, la ACTH y las MCH. También da lugar a la beta-lipotropina, que controla la cantidad de grasa en el cuerpo, y también, si recordamos, como cuarto lugar, a las beta-endorfinas. La hormona ACTH es una hormona de la hipófisis anterior que controla las hormonas adrenales. La ACTH hemos dicho que es un polipéptido. El hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina. Esta se va a la hipófisis anterior, llamada también pituitaria anterior por los norteamericanos. Luego la ACTH se libera y va a la corteza adrenal, y la corteza adrenal produce glucocorticoides y mineralocorticoides, y son los efectos biológicos que ocasiona la hormona ACTH. La ACTH aumenta la síntesis y liberación de esteroides suprarrenales. Aumenta la conversión de colesterol en pregnenolona. Hay que recordar que el colesterol, para formar las hormonas esteroidales, tiene que convertirse necesariamente en pregnenolona, y la ACTH aumenta ese propósito. Aumenta la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y de dihidroepiandrosterona, que es la hormona andrógena que produce las suprarrenales. La producción excesiva del ACTH da lugar al síndrome de Cushing, y la producción baja de glucocorticoides, cuando tampoco está funcionando muy bien la ACTH, da lugar a la enfermedad de Addison, con una hiperpigmentación por elevación de la MSH plasmática. Las hormonas sexuales. Si recordamos, las hormonas sexuales están producidas en las células de Leydig en el testículo y en las células del cuerpo lúteo en el ovario. Ambas reciben el influjo de las hormonas hipofisiarias. La testosterona, hay que recordar, se forma por el colesterol, y la enzima que actúa, y es bien importante, es una desmolasa. El colesterol, gracias a la desmolasa, produce la pregnenolona, y estas, por una serie de hidrolasas deshidrogenasas, producen progesterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y testosterona. La testosterona nos importa mucho porque es la base para la formación del estrógeno. Si vemos aquí cómo va a ser la testosterona por acción de una enzima que se llama aromatasa va a producir estradiol. La aromatasa es la enzima más importante de la formación de estradiol a partir de la testosterona.
La testosterona tiene una acción directa y una acción amplificada, y la acción amplificada y verdadera de la testosterona se debe cuando se reduce gracias a la 5-alfa-reductasa a dihidrotestosterona o testosterona pura que actúe para las acciones que tiene propiamente la testosterona. La testosterona mantiene las características sexuales secundarias de los varones y así tenemos desarrollo de los genitales masculinos, emisión y eyaculación del líquido seminal, distribución del pelo corporal, hipertrofia de las cuerdas bucales, las glándulas sebáceas están estimuladas, depósitos de grasa subcutánea diferente a las mujeres, aumenta el tamaño de los músculos y de la resistencia de los huesos largos, estimula la producción de eritrocitos e interviene en el impulso sexual. Las hormonas sexuales femeninas hemos dicho que van a ser producidas por el cuerpo lúteo y ahí están que reciben el influjo también de las hormonas hipofisiarias a través de la LH y FSH. La progesterona es la principal, es el principal de los progestágenos, perdón. Junto con los estrógenos forma el binomio hormonal femenino por excelencia. Su principal fuente es el ovario, cuerpo lúteo y la placenta. También pueden sintetizar en las glándulas suprarrenales y hígado en muy poca cantidad. La progesterona es de las hormonas que se desarrollan en la pubertad y en la adolescencia en el sexo femenino. Actúa principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual, originando los cambios endometriales que inducen los estrógenos o disminuyendo estos y estimulando los cambios madurativos del endometrio preparados para la implantación del embrión. La palabra progeste significa proembarazo. La progesterona es la hormona que promueve el embarazo, hace que se implante el embrión y se mantenga el embarazo. La progesterona tiene diferentes funciones. Produce cambios secretores en el útero, formación de la capacidad secretoria del endometrio, prepara al útero para la implantación del óvulo fecundado, reduce la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas, ayuda a que el óvulo esté expulsado hacia el sitio donde están los espermatozoides en caso de que estén presentes para promover el embarazo. Se libera en la segunda mitad del ciclo menstrual. El origen de los estrógenos, hemos dicho que tiene que ver con la testosterona. La testosterona en el cuerpo lúteo, gracias a la enzima aromatasa, se convierte en estradiol y también por la androstenediona en estrona. Hay 3 estrógenos, estradiol, estrona y estriol. El estriol se produce en la placenta. Ahora, estas hormonas, estradiol y estrona, son las hormonas más importantes estrogénicas y están formadas gracias a la enzima aromatasa que actúa sobre la testosterona y hace que se cambien al estrógeno. La enzima aromatasa puede inhibirse y utilizarse en casos de que la persona tenga un cáncer de mama dependiente de estrógenos. Se le da entonces aromatasa, inhibidores de aromatasa, uno de los principales es el anastrozol, otro el letrozol, inhiben a esta enzima y no se forman hormonas de tipo estrogénicas estimulantes del cáncer dependiente de hormonas en la mama. Los receptores para el estrógeno se ha discutido mucho, porque como hay diferentes estrógenos, teóricamente los receptores deberían ser exclusivamente intracelulares, porque los intracelulares son los que determinan la acción génica que va a tener el estrógeno. Sin embargo, se han identificado receptores de superficie, y los receptores de superficie de membrana del estrógeno son quizás los responsables del cáncer de mama. Todavía está en discusión esto, pero ya hay que tener en cuenta que los estrógenos no solamente van a tener receptores intracelulares, sino que también pueden tener receptores periféricos que van a alterar cascadas y van a ser los originarios de la alteración de la célula hacia el cáncer. Las hormonas pancreáticas son secretadas, hemos dicho, por el páncreas y tenemos dos hormonas, unas hormonas que son de las células alfa y otras de las células beta. Las hormonas de las células beta son las hormonas de tipo insulina y las de células alfa, el glucagón. Las dos hormonas hipofisiarias entonces son el glucagón, las dos hormonas pancreáticas, el glucagón y la insulina. El glucagón tiende a manejar la hiperglicemia y el glucagón está muy relacionado con la adrenalina y la noradrenalina. La insulina, en cambio,
tiende a evitar la hiperglicemia y hace que se forme mucho glucógeno en el hígado. Evita que salga la glucosa hacia la circulación. La glucosa sale a la circulación, está aumentada en la sangre y esta glucosa estimula a las células beta del páncreas. Gran cantidad de azúcar en la sangre, las células beta del páncreas empiezan a producir insulina. Poca cantidad de azúcar en la sangre, las células alfa empiezan a producir glucagón. Estas hormonas tienen también una relación directa con la parte superior hipotalámica y tenemos que van a ser el sistema simpático que va a influir en la secreción de estas hormonas también, y el cortisol producido por la CTH también va a influir para la secreción de las hormonas pancreáticas. Las dos hormonas pancreáticas importantes son la insulina, una hormona polipeptídica constituida por 51 aminoácidos, dos cadenas A y B unidas por enlaces de disulfuro. La insulina se forma también como pre-prohormona, la de 104 es la pre, después se rompe en un segmento y quedan 84, y después de los 84 se rompe otro segmento que se llama el péptido C y forma a la insulina de 51 aminoácidos. La insulina tiene enlaces de disulfuro dados por sus cisteínas que mantienen a la doble cadena A y B. Hay que recordar que cada una de las cadenas es formada en genes y en cromosomas, con genes y cromosomas diferentes. El gen de la insulina se localiza en el brazo corto del cromosoma 11 y sufre mutaciones genéticas constantemente que pueden alterar su actividad. Se sintetiza, hemos dicho, como pre-prohormona. Se desconoce la acción que podría tener los segmentos que se pierden. Algunos han relacionado con el cáncer. Se almacenan en gránulos de secreción, se liberan por exocitosis. El mediador de su liberación son los niveles altos de glucosa en la sangre, y esta glucosa en la sangre que ingresa a la célula pancreática beta hace que se produzca mucho ATP. El ATP cierra los canales de potasio y abre los canales de calcio, y el exceso de calcio en el interior de la célula de tipo B pancreática hace que se estimule la exocitosis de la insulina, que está acomodada en 6 granos de insulina por cada estructura que se acomoda en la actina y en la miosina. El mecanismo de liberación de la insulina, vuelvo a decir, hay mucha cantidad de glucosa que ingresa, mucha cantidad de glucosa a través de los receptores GLUT2 en la célula pancreática, se produce mucha cantidad de ATP. El ATP cierra los canales de potasio, abre inmediatamente los canales de calcio dependientes de voltaje, ingresa el calcio al interior y todo lo que estaba acumulado en gránulos hexámeros de insulina inmediatamente sale a la sangre. Bien, se produce entonces por despolarización de la membrana inducida por la salida de potasio, lo que lleva al ingreso rápido de calcio. El AMP cíclico libera calcio y activa microtúbulos sensibles al calor que expulsan los gránulos de la insulina. No tiene proteína transportadora plasmática, su vida media es de 3 a 5 minutos, se metaboliza en el hígado, riñón y placenta. Acuérdense que es un polipéptido, y el polipéptido para catabolizarse o transformarse necesita de exopeptidasas, endopeptidasas, para que se vayan rompiendo los enlaces y liberar los aminoácidos. Las enzimas que la degradan, vuelvo a decir, son proteasas, peptidasas y glutatión deshidrogenasa. Inhiben su secreción la adrenalina, aumentan su secreción muchísimos compuestos, aminoácidos, hormona de crecimiento, cortisol, estrógenos, progesterona, agonistas beta-adrenérgicos y sulfonilureas, que son secretagogos o medicamentos que aumentan la secreción de insulina en los pacientes que tienen diabetes. El mecanismo de acción: la insulina actúa a través de receptores de membrana. Hay muchísimos receptores en sus células blanco, más o menos 20,000 receptores, y aquí tenemos un receptor que va a tener subunidades alfa y subunidades beta. La subunidad alfa acoge a la insulina y las betas se van a ingresar debajo de la membrana y van a fosforilarse. Una vez que se fosforilan y se autofosforilan en el aminoácido tirosina, inician toda una cascada de eventos. Activan el sistema de la tirosina sinasa, lleva a la activación de mediadores intracelulares, factores de transcripción y genes. La insulina promueve mucha acción proteica.
Aquí tenemos el mecanismo de la insulina. La insulina viene, es reconocido por el segmento o las subunidades alfa del receptor. Este se comunica con el beta se fosforila y activa cascada de sinasas, donde tenemos el RAS, el MAC, el ERK, que directamente se van hacia el núcleo, y otras más, que está el GRB2, el SOS, etcétera, y también estimula el movimiento o la translocación del canal para glucosa, que se llama GLUT4, que se va directamente a la membrana y hace que ingrese glucosa. Los efectos fisiológicos de la insulina: reduce la concentración sanguínea de glucosa, obviamente, estimula la lipogénesis en el tejido adiposo, ya que al no haber glucosa en la sangre, el tejido adiposo experimenta una lipólisis y está relacionado también con la falta de insulina. Aumenta la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato, también en la glucógeno sintetasa, por lo tanto hace que se utilice bien la glucosa en la glucólisis y que aumente la cantidad de glucógeno en los tejidos que almacenan glucógeno, como es el hígado y el músculo. Reduce concentración de AMP cíclico porque activa fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas convertían el AMP cíclico en 5-AMP, que lo inactivaban. Inhibe la gluconeogénesis y la lipólisis en hígado y tejido adiposo. Estimula la síntesis de proteínas y retrasa su degradación. Potencia factores de replicación celular, y la ausencia de insulina disminuye la síntesis de proteínas porque reduce el transporte de aminoácidos para la gluconeogénesis. Una persona que no tiene insulina tiene los músculos extraordinariamente flácidos. El glucagón es la hormona antagónica de la insulina por excelencia. Es un polipéptido de 29 aminoácidos, no contiene residuos de cisteína, por lo tanto simplemente tiene una cadena. Se sintetiza en las células alfa también como un precursor, circula en forma libre, tiene una vida media de 5 minutos, se inactiva en el hígado. Su secreción es inhibida por la glucosa, como también por la insulina y la IGF-1. Afectan su secreción aminoácidos, ácidos grasos, cetonas, neurotransmisores y hormonas digestivas. Los efectos fisiológicos del glucagón: se opone a la insulina, moviliza fuentes energéticos, estimula la glucogenólisis, la lipólisis, es absolutamente gluconeogénico y cetogénico. Su sitio principal de acción es el hígado, donde une los receptores de membrana y activa la adenilatociclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico. Inhibe a la glucógeno sintetasa porque se opone a que se almacene glucosa como glucógeno. Aumenta la tasa de transcripción del gen de la fosfonol-piruvato carboxicinasa, que es la enzima de las más importantes de la gluconeogénesis. Aumenta la producción de glucosa en el hígado, activa la lispasa sensible a hormonas, y en el metabolismo del glucagón activa la fosforilasa quinasa e inhibe a la glucógeno sintasa. La comparación entre glucagón e insulina: tenemos el glucagón, sus receptores de membrana de tipo 2 acoplada a la proteína G con 7 segmentos y aumenta el AMP cíclico. La insulina, su receptor de membrana es de tipo 3 y es una glucoproteína que tiene 4 subunidades, 2 alfas y 2 beta internas. Las subunidades beta poseen actividad de tirosina quinasa y activan el sistema de señalización intracelular más importante, que son las cadenas o cascadas de proteinsinasas, el RAS, el RAF, el MEC, el ERK, todas a la vez proteinsinasas hasta llegar al núcleo y activar a los factores de transcripción, como son el JAK, el MYC y el STAT. La hormona tiroidea. La hormona tiroidea se forma en la glándula tiroides. Su síntesis se inicia en el aminoácido tirosina. La tirosina se encuentra en la proteína llamada tiroglobulina, que tiene el 30% de residuos de tirosina. Requiere de yodo. Si no hay yodo, no se forma hormona tiroidea. El yodo tiene que entrar o entra al cuerpo como cloruro o como yoduro, y este yoduro, gracias a la peroxidasa, se convierte en yodo normal, y este yodo normal empieza a yodar a la tirosina para que se forme la monoyodotirosina, diyodotirosina, que después se van a unir en el acoplamiento y van a formar la T3 y T4. Requiere de proteína transportadora, que es una globulina. Tiene dos formas activas, la hormona tiroidea, la T3 y la T4. La T3 es la más veloz en llegar a sus receptores que la T4. Las hormonas tiroideas actúan por mecanismo nuclear, factor de transcripción, acción en el complejo hormona-receptor. Aquí tenemos cómo entra el yodo
a través de un sistema de sodio-potasio ATPasa, un transporte activo. El yodo tiene carga negativa como yoduro, se encuentra ya en la parte del espacio coloidal. Aquí está la enzima peroxidasa que la convierte en yodo normal. El yodo normal empieza a buscar a la tiroglobulina que tiene residuos de tirosina y viene la yodación donde se incorporan yodos a los diferentes tirosinas como monoyodo, diyodo. Luego el acoplamiento se une a un diyodo con un monoyodo y forma T3 o dos diyodos y forman T4. Vuelven a entrar a la célula tiroidea, eso era en la parte folicular. Ahí adentro los lisosomas degradan a todo eso y liberan la T3 y T4 y nuevamente liberan al yodo y a la tirosina que vuelve al ciclo que lo ha formado. Las hormonas tiroideas aumentan su liberación y concentración por el uso de andrógenos, glucocorticoides y enfermedades hepáticas. Compiten por su transporte con los salicilatos y la fenitoína. La T4 se convierte en T3 en la periferia por desioduración. La T4 tiene más yodo que la T3 y requiere de una enzima desiodasa para convertirse en T3. Pero ambas son las que van a actuar sobre sus células blanco. Las células blanco son muchísimas en el cuerpo y la hormona tiroidea tiene muchísimas acciones, inclusive desde la época embrionaria. La regulación de su síntesis está dada por la TSH y a la vez por la TRH. El estímulo para la liberación de TRH es la disminución de hormona tiroidea en la sangre. La somatostatina inhibe la liberación de TSH. Hay que recordar que hay dos patologías en relación a tiroides, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo la TSH está muy elevada y las hormonas están muy bajas. En el hipertiroidismo todo lo contrario, las hormonas muy altas y la TSH muy baja. Después de unirse a sus receptores que se encuentran en el núcleo de sus células blanco, aumenta el consumo de oxígeno por estimular a una enzima, glicerol fosfato deshidrogenasa, desacoplan la fosforilación oxidativa, potencia la función de bomba sodio-potasio ATPasa, inhiben síntesis de proteínas por amplificación de la transcripción del gen, aumenta el gen de la GH y muchos genes más. Aumentan los genes de la formación de receptores beta-adrenérgicos en las células cardíacas. Aumenta la conversión de hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto, estimula las enzimas del ciclo de la urea por actuar sobre la carbamoil fosfato sintetasa 1. En el corazón las hormonas tienen un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Significa que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción debido al aumento de cantidad y sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos en las células miocárdicas. Y el efecto inotrópico por la fuerza de contracción se debe al aumento de las proteínas alfa-miosina de tipo cadenas pesadas con función de ATPasa. La hormona tiroidea, hemos dicho, tiene muchas enfermedades y tiene una fisiopatología bastante conocida y hemos dicho que el bocio se produce por baja producción de hormonas tiroideas con elevación continua de TSH. También puede ser por deficiencia de yodo, exceso de yoduro o alteraciones en el transporte, acoplamiento y yodación. El hipotiroidismo presenta índice metabólico basal bajo, frecuencia cardíaca lenta, porque el hipertiroidismo producía mucha, hipertensión, sensibilidad al frío, piel y cabellos secos. El hipotiroidismo intrauterino causa cretinismo con retardo mental grave e irreversible en el feto. El hipertiroidismo, o lo contrario, tirotoxicosis o enfermedad de Graves, es producido por una hemoglobina G estimulante de tiroides que activa receptores para la TSH. La producción incontrolable de T3 y T4 altera la frecuencia cardíaca, da lugar a nerviosismo, insomnio, pérdida de peso, diaforesis excesiva, sensibilidad del calor, piel húmeda y enrojecida. Con esto terminamos el tema de hormonas. Gracias por la paciencia. He corrido un poquito porque estamos muy atrasados. La próxima semana ya continúa otro docente con los temas que son de genética, bioquímica, todo lo relacionado con el ADN y la biología molecular, y luego las inmunoglobulinas bioquímicas. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.